En abril, un día se perfila como un día de gran significado celestial, marcado por un evento extraordinario, un eclipse solar total. Sin embargo, este eclipse no será ordinario, será excepcionalmente raro y tendrá conexiones intrigantes con las predicciones electorales en Estados Unidos, Israel y en todo el mundo. Algunos incluso especulan que podría señalar el fin de los tiempos. En este extenso análisis, exploraremos el verdadero significado de este eclipse solar y sus implicaciones proféticas. Las conexiones bíblicas y proféticas son un tema que ha intrigado a muchas personas a lo largo de la historia. Desde los tiempos antiguos hasta la actualidad, los eventos celestiales han sido interpretados a través del prisma de la fe y la profecía bíblica. Estas conexiones no solo se limitan a la interpretación literal de los textos sagrados, sino que también abarcan la comprensión simbólica y metafórica de los fenómenos celestiales en relación con los eventos terrenales. En este análisis profundo, exploraremos las conexiones bíblicas y proféticas en relación con los eventos celestiales, centrándonos en el significado de los números de las fechas según la perspectiva bíblica. ONE, significado de los números en la Biblia. La Biblia está llena de simbolismos numéricos que van más allá de su significado literal. Los números tienen un profundo significado simbólico y espiritual en las Escrituras, y a menudo se utilizan para transmitir mensajes importantes. Por ejemplo, el número 7 se considera un número de completitud y perfección en la Biblia, mientras que el número 12 representa la plenitud y la totalidad. STO. Conexiones celestiales en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia hace referencia a eventos celestiales que tienen significado profético. Por ejemplo, en el libro de Génesis se mencionan las luminarias celestiales que fueron creadas por Dios para marcar los días y las estaciones. En el libro de Apocalipsis se describen visiones de ángeles y seres celestiales que desempeñan un papel crucial en el cumplimiento de las profecías. 3. Profecías sobre los últimos días. Las profecías bíblicas sobre los últimos días a menudo incluyen referencias a eventos celestiales como señales de los tiempos. Por ejemplo, en el discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos en Mateo 24, se mencionan señales en el sol, la luna y las estrellas como indicadores del retorno del Hijo del Hombre. Estas profecías han sido objeto de interpretación y debate a lo largo de los siglos y continúan siendo objeto de estudio y reflexión en la actualidad. 4. Interpretación de fechas y números en la profecía bíblica. La interpretación de fechas y números en la profecía bíblica es un tema complejo que ha dado lugar a una variedad de opiniones y enfoques. Algunos creyentes adoptan un enfoque literalista, interpretando las fechas y los números en la Biblia de manera estrictamente literal. Otros adoptan un enfoque más simbólico, viendo los números y las fechas como representaciones de verdades espirituales más profundas. FIBE. Ejemplos de números y fechas en la profecía bíblica. Hay numerosos ejemplos de números y fechas en la profecía bíblica que han sido objeto de interpretación y debate a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el número 40 se utiliza frecuentemente en la Biblia para denotar un período de prueba o preparación, como los 40 días y 40 noches del diluvio en tiempos de Noé, o los 40 años de vagar por el desierto del pueblo de Israel. Del mismo modo, el número 7 se asocia comúnmente con la completitud y la perfección, como en los 7 días de la creación en el libro de Génesis o las 7 trompetas y las 7 copas de la ira en el libro de Apocalipsis. 6. Interpretaciones contemporáneas de números y fechas. En la actualidad, hay una variedad de interpretaciones contemporáneas de números y fechas en la profecía bíblica. Algunos creyentes ven los números y las fechas como indicadores de eventos específicos en la historia humana, mientras que otros adoptan un enfoque más espiritual, viéndolos como señales de los tiempos y llamados a la acción espiritual. Independientemente del enfoque individual, el estudio de los números y las fechas en la profecía bíblica sigue siendo un campo de investigación fascinante y en constante evolución. En conclusión, las conexiones bíblicas y proféticas en relación con los eventos celestiales y los números de las fechas son un tema de gran importancia en la teología y la interpretación bíblica. A través del estudio y la reflexión sobre estos temas, los creyentes pueden profundizar su comprensión de las verdades espirituales y fortalecer su fe en Dios y su palabra.
El sol y la luna han sido elementos centrales en las culturas y simbolismos más profundos. 1. Representaciones literales. En la cosmología bíblica, el sol y la luna son considerados dos de las creaciones más destacadas de Dios. En el relato de la creación en el libro de Génesis, se describe cómo Dios creó el sol para gobernar el día y la luna para gobernar la noche. Estas luminarias celestiales proporcionan luz y regulan el tiempo en la Tierra, cumpliendo una función práctica y literal en el orden natural del mundo. 2. Simbolismo teológico. 3. El sol como símbolo de justicia y verdad. En la tradición bíblica, el sol se asocia frecuentemente con la justicia y la verdad. En el libro de Malaquías, se profetiza que nacerá para vosotros el sol de justicia. Malaquías 4:2, refiriéndose al Mesías que traerá la justicia y la redención al mundo. Esta imagen del sol de justicia se ha interpretado como una referencia a Jesucristo, quien es visto como la encarnación de la justicia divina. 4. La luna como símbolo de cambio y renovación. Por otro lado, la luna se asocia comúnmente con el cambio y la renovación en la tradición bíblica. En el Salmo 89:37 se declara: «Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo». Esta imagen de la luna como un testigo fiel sugiere su papel como un símbolo de la fidelidad y la constancia divinas, que permanecen inalterables a pesar de los cambios en el mundo terrenal. Fibe, profecías relacionadas con el sol y la luna. En las profecías bíblicas, el sol y la luna a menudo se utilizan como símbolos de eventos cósmicos y espirituales. Por ejemplo, en el discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos en Mateo 24:29, se profetiza que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esta imagen apocalíptica se ha interpretado como una señal del juicio divino que acompañará la segunda venida de Cristo. 6. Interpretaciones apocalípticas. En la tradición apocalíptica, el sol y la luna son vistos como símbolos de la luz y la oscuridad, respectivamente. En el libro de Apocalipsis se describen eventos cósmicos catastróficos que implican la oscuridad del sol y la luna como señales del juicio divino que se avecina. Estas imágenes apocalípticas son interpretadas como signos del fin de los tiempos y el advenimiento del reino de Dios en la tierra. 7. El sol y la luna en la liturgia y la adoración. Además de su papel en la cosmología y la teología bíblica, el sol y la luna también han tenido un impacto significativo en la liturgia y la adoración religiosa. En muchas tradiciones religiosas, se realizan rituales y ceremonias especiales en honor al sol y la luna, que simbolizan la presencia y el poder divinos en el mundo. 8. Conclusiones y reflexiones finales. En resumen, los Estados Unidos e Israel son dos naciones que han desempeñado roles prominentes en la historia mundial, tanto en términos políticos como religiosos. A lo largo de las décadas, han sido escenario de una serie de eventos significativos que han captado la atención del mundo y han tenido repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. En este análisis profundo, exploraremos algunos de los eventos más destacados en la historia reciente de Estados Unidos y de Israel, así como su impacto en la política, la sociedad y la religión. 1. Estados Unidos. Los Estados Unidos han sido testigos de una serie de eventos significativos que han moldeado su historia y su identidad nacional. Desde la fundación de la nación hasta la actualidad, han surgido una serie de acontecimientos que han dejado una huella indeleble en la historia del país. Independencia y Constitución. La Declaración de Independencia en 1776 y la redacción de la Constitución en 1787 marcaron el nacimiento de los Estados Unidos como nación independiente y establecieron los principios fundamentales de su gobierno. Guerra Civil. La Guerra Civil estadounidense, 1861-1865, fue un conflicto devastador que enfrentó a los estados del norte contra los del sur sobre cuestiones de esclavitud y soberanía estatal. Su legado sigue siendo una parte importante del tejido nacional de Estados Unidos. Derechos civiles. El movimiento por los derechos civiles en la década de 1960, liderado por figuras como Martin Luther King Jr. y Rosa Parks, llevó a importantes avances en la lucha contra la discriminación racial
y la promoción de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Ataques del 11 de septiembre. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, perpetrados por Al-Qaeda, tuvieron un impacto profundo en Estados Unidos y en el mundo entero. Estos eventos llevaron a la guerra contra el terrorismo y a un cambio significativo en la política exterior de Estados Unidos. 2. Israel. Israel es una nación con una historia rica y compleja que se remonta a miles de años atrás. Desde su fundación en 1948, ha experimentado una serie de eventos significativos que han moldeado su identidad nacional y su posición en el Medio Oriente. Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia de Israel en 1948 marcó el establecimiento del Estado judío moderno, después de siglos de diáspora y persecución. Guerras árabe-israelíes. Israel ha estado involucrado en una serie de conflictos armados con sus vecinos árabes desde su fundación, incluidas las guerras árabe-israelíes de 1948, 1967 y 1973, así como conflictos más recientes en la Franja de Gaza y el Líbano. Acuerdos de paz. A pesar de los conflictos, Israel ha buscado la paz con sus vecinos árabes a lo largo de los años. Los acuerdos de paz de Camp David en 1978 y los acuerdos de Oslo en 1993 fueron hitos importantes en los esfuerzos por lograr una solución pacífica al conflicto en la región. Jerusalén como capital. En 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y la reubicación de la embajada estadounidense a esta ciudad. Este movimiento fue recibido con controversia y provocó tensiones en la región. 3. Impacto en la política y la religión. Tanto en Estados Unidos como en Israel, estos eventos significativos han tenido un impacto profundo en la política y la religión. En Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles y la guerra contra el terrorismo han dado forma a la política nacional y han influido en la percepción del país en el escenario mundial. En Israel, los conflictos con sus vecinos árabes han sido una fuente constante de tensión y han influido en la política interna y externa del país. Además, la importancia religiosa de Israel como la tierra santa para el judaísmo, el cristianismo y el islam ha tenido un impacto significativo en la religión y la cultura de la región. 4. Reflexiones. Finales. En conclusión, los Estados Unidos y Israel son dos naciones que han experimentado una serie de eventos significativos a lo largo de su historia. Estos eventos han molde. Las implicaciones proféticas para el futuro son un tema de gran interés y el papel de la divinidad en el mundo. ONE, profecías bíblicas. En la tradición cristiana, las profecías bíblicas son una fuente importante de información sobre el futuro. Desde el Antiguo Testamento hasta el libro del Apocalipsis, la Biblia contiene numerosas profecías que han sido objeto de estudio y debate a lo largo de los siglos. Estas profecías abordan una amplia gama de temas, incluida la venida del Mesías, el juicio final y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, atribuido al apóstol Juan, es una fuente clave de profecías en la tradición cristiana. Este libro describe una serie de eventos catastróficos que precederán al regreso de Cristo, incluidas guerras, plagas y desastres naturales. También describe la batalla final entre el bien y el mal y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Segunda venida de Cristo. Una de las principales profecías en la tradición cristiana es la segunda venida de Cristo. Según las Escrituras, Jesús regresará a la tierra en el momento adecuado para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer su reino eterno. Esta profecía ha sido objeto de interpretación y especulación por parte de los creyentes a lo largo de los siglos. Israel y Jerusalén. Otra área de interés en las profecías bíblicas es el papel de Israel y Jerusalén en los eventos finales. Según algunas interpretaciones, Israel jugará un papel importante en el cumplimiento de las profecías bíblicas, y Jerusalén será el centro de la actividad profética en los últimos días. Profecías islámicas. En la tradición islámica, también existen profecías sobre el futuro, que se encuentran en el Corán y en los hadices, las tradiciones del profeta Mahoma. Estas profecías abordan una amplia gama de temas, desde el fin del mundo hasta el juicio final
y el establecimiento del paraíso. Día del juicio. Una de las principales profecías en el Islam es el día del juicio, cuando todas las personas serán resucitadas y juzgadas por sus acciones en la tierra. Según las enseñanzas islámicas, este día marcará el fin del mundo tal como lo conocemos y el comienzo de una nueva vida en el más allá. Imam Mahdi. Otra profecía importante en el Islam es la venida del Imam Mahdi, un líder justo que vendrá al final de los tiempos para guiar a la humanidad hacia la rectitud y la justicia. Según las tradiciones islámicas, el Imam Mahdi jugará un papel clave en la lucha contra el mal y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. 3. Profecías en otras tradiciones. Además del cristianismo y el Islam, otras tradiciones religiosas también tienen profecías sobre el futuro. Por ejemplo, en el judaísmo, hay profecías sobre la venida del Mesías y la restauración de Israel. En el hinduismo, hay profecías sobre el fin de la era actual, conocida como Kali Yuga, y el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad. 4. Interpretaciones y especulaciones. Las profecías sobre el futuro han sido objeto de interpretación y especulación por parte de los creyentes a lo largo de la historia. Algunos creen que las profecías son literales y deben interpretarse tal como están escritas en las Escrituras, mientras que otros adoptan enfoques más simbólicos o alegóricos. Además, hay quienes utilizan las profecías como una forma de predecir eventos futuros y buscar señales del fin de los tiempos. 5. Impacto en la percepción del destino humano. Las profecías sobre el futuro tienen un impacto significativo en la percepción del destino humano y el papel de la divinidad en el mundo. Para muchos creyentes, las profecías ofrecen consuelo y esperanza en tiempos de dificultad, así como una visión de un futuro mejor y más justo. Sin embargo, también pueden generar temor y ansiedad, especialmente cuando se interpretan como señales de eventos catastróficos o el fin del mundo. 6. Conclusión. En conclusión, las implicaciones proféticas para el futuro son un tema de gran interés y debate en diferentes tradiciones religiosas y espirituales. A lo largo de la historia, las profecías han jugado un papel importante en la percepción del destino humano y el papel de la divinidad en el mundo. Ya sea en el cristianismo, el islam u otras tradiciones religiosas, las profecías ofrecen una visión del futuro y una esperanza de un mundo mejor. Sin embargo, también plantean preguntas difíciles sobre el destino de la humanidad y el papel de la divinidad en el mundo.